un asesinato ritual en Arkham, un bosque maldito en Alemania y un instituto de los 80 donde algo no es humano. Febrero huele a misterio y a que vas a necesitar más espacio en el disco duro. Hola, ¿qué tal estáis? El mes pasado fue bastante discreto en lo que a lanzamientos se refiere, pero enero siempre suele ser así. En cambio, febrero vuelve repleto de propuestas variadas y algunas de ellas muy interesantes. Hoy vamos a pegar un repaso a los lanzamientos más próximos, así que vuelve a desempolvar tu tarjeta de crédito. Las fechas que veréis reflejadas son las que aparecen oficialmente en Steam a la hora de publicar este vídeo. Puede ser que algún juego se retrase a última hora, que a veces ocurre. Alguno de los lanzamientos que aparecerán en este vídeo vendrá pronto al canal, con una partida inicial. ¿Cuál será? Vamos allá. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Arrancamos el mes con Skull Quest, que nos lleva a un instituto americano de los 80. Lo desarrolla Pretty Bird Games y llega a Steam el 2 de febrero. Es una aventura point and click con una vibra completamente retro, de esas que te transportan directo a esa época. Pero ojo, que aquí el pasillo del instituto da miedo, y no precisamente por los exámenes. Encarnamos a Anthony, un adolescente con lengua afilada que tiene que sobrevivir a la adolescencia, al baile de fin de curso y a la creciente sensación de que algo no humano se pasea por la sala de profesores. El detonante es potente. Tu mejor amigo Eric desaparece sin dejar rastro. Y a partir de ahí, lo que parecía un misterio típico de instituto se convierte en una conspiración que va escalando sin parar, con pistas raras, situaciones incómodas, humor y ese punto de me estoy metiendo donde no debo. Lo interesante es que el juego no se toma demasiado en serio a sí mismo. Hay ese equilibrio entre el misterio real y el humor absurdo que te mantiene enganchado. En mecánicas sigue la tónica clásica del género. Exploración por escenarios, interacción con personajes, resolución de puzzles. El juego presume de tener docenas de habitaciones dibujadas a mano para explorar, y también promete puzzles retorcidos, con esas muertes hilarantes que eran marca de la casa en las aventuras clásicas. El tono se define como una mezcla curiosa entre el espíritu de Larry y Space Quest, pero pasado por el filtro de una comedia adolescente con mala leche. Está ambientado específicamente en un instituto que tiene más secretos de los que debería. La descripción oficial te advierte, es como tu peor foto del anuario escolar, pero en formato de videojuego. Y además tiene múltiples finales según tus decisiones, así que la rejugabilidad está ahí. En cuanto a idiomas, el lanzamiento figura solo en inglés. Y si te gustan las aventuras con chistes, situaciones absurdas y misterios que se cuecen a fuego lento, ojo, porque puede ser de las sorpresas del mes. El 3 de febrero llega The Dark Rides of Arkham, desarrollado por Postmodern Adventures y publicado por Encomplot. Detrás está José María Meléndez, la mente creativa de Postmodern Adventures, y eso, amigos míos, es sinónimo de calidad. Y aquí el tono cambia por completo, nos vamos a un policial oscuro con influencias Lovecraftianas en toda regla. Sale en Steam y trae demo disponible para que lo pruebes antes de comprarlo. La premisa: un asesinato ritual macabro pone a prueba a dos detectives de Arkham, Jack Foster y Harvey Whitman. Jack Foster vuelve al departamento de policía después de un incidente traumático para hacerse cargo de lo que parece ser un simple chantaje político. Pero claro, nada es simple en Arkham. Y lo interesante es que el caso no se queda en misterio criminal clásico, sino que empieza a tirar de un hilo peligrosísimo. Pronto se enfrenta al descubrimiento de un asesinato ritual grotesco, que tuvo lugar en una habitación sellada, de la que nadie podría haber entrado o salido sin ser visto. Junto a su nuevo compañero Harvey Whitman, un experto en cultos, Foster se sumerge en las sombras de la ciudad de Arkham, conexiones con los juicios de Salem de 1693, cultos secretos y una conspiración con implicaciones directamente apocalípticas. A nivel de juego es un pulp and click, como ellos mismos lo llaman. Aventura de diálogos y puzzles de inventario, con exploración en pixel art y un aire muy de clásico.
pero con un guión que apunta a ser bastante ambicioso. Habrá más de 90 escenarios en pixel art muy detallados dispuestos a ser explorados, personajes y referencias directas al universo de Lovecraft, con nombres que te sonarán si conoces la obra del maestro del terror cósmico. Aparecen personajes conocidos como Herbert West, Keziah Mason, el Dr. Eric Morland y Henry Armitage. Y además tiene un apartado musical con jazz ambiental compuesto por Matías Olmedo, que también trabajó en An English Haunting. También incluye ese componente de investigación, de ir cruzando información, personajes y objetos hasta que la realidad empieza a encajar, o a romperse. En cuanto a idiomas, está confirmado inglés y español tanto en interfaz como en subtítulos. Y ojo, porque si eres de los que disfrutan una aventura detectivesca con colmillos, esta tiene pinta de morder fuerte. El 9 de febrero toca algo más surrealista con The Paradiction Exhibition, que llega a Steam. Es de Gunpunk Games, y es una aventura point and click de atmósfera misteriosa, casi onírica. La idea es muy simple pero muy potente. Estás en una especie de sala de exposiciones extraña, llena de piezas raras en cada planta y habitaciones que parecen no tener sentido. Y lo peor es que no recuerdas haber venido jamás, pero todo te resulta inquietantemente familiar. El juego te hace preguntarte constantemente ¿por qué estoy en un lugar como este? Hay exposiciones bizarras colocadas en cada piso del edificio, y habitaciones que no pertenecen a este lugar, espacios sin un propósito claro. La gracia aquí está en el tono. El juego te habla como si el lugar estuviera preparado para ti, como si alguien te estuviera guiando, o esperando. Y lo más inquietante es esa sensación de familiaridad con algo que no deberías conocer. En cuanto a mecánicas, Steam lo vende como una experiencia accesible. Explorar, recopilar pistas dispersas y resolver una variedad de puzzles sin complicarte con sistemas complejos. O sea, misterio, lógica, observación y esa sensación de cada detalle está aquí por algo. Investigas la misteriosa sala de exposiciones, reúnes pistas dispersas y resuelves varios puzzles para descubrir los secretos ocultos en este lugar sospechoso. La pregunta que el juego te hace es ¿podrás revelar la verdad y salir a salvo? El juego también tiene logros, así que hay ese componente de completismo para los que os gusta exprimir cada juego. Y en idiomas viene bastante bien surtido. Incluye 15 lenguas con audio y subtítulos completos, entre ellas el español. Es parte de la franquicia The Paradiction, así que probablemente veremos más juegos en este universo si funciona bien. Si buscas una aventura cortita, atmosférica y de rompecabezas, apunta esta fecha, 9 de febrero. Es de esos juegos perfectos para una tarde de domingo cuando quieres algo que te intrigue, pero que no te exija 40 horas de tu vida. El 10 de febrero llega uno de los más peculiares del listado, Heartrees Puzzle Dream, desarrollado por Stone. Sale en Steam y aquí la propuesta no es historia con diálogos, sino puzzles point and click muy centrados en manipular y combinar objetos, casi como si estuvieras ordenando ideas dentro de un sueño. El propio subtítulo ya te lo deja claro, es un Puzzle Dream, y la experiencia va por ahí, por lo abstracto y lo intuitivo. El juego presume de más de 40 puzzles diseñados para resolverse con observación e intuición, sin cálculos ni apuntes eternos, nada de matemáticas complejas. Es ese tipo de juego donde la solución está delante de tus narices si miras con atención, y además incluye un sistema que facilita la experiencia. Si te atascas, hay pistas y soluciones disponibles tras un tiempo de espera, así que no te vas a quedar bloqueado eternamente en un puzzle imposible. También hay decisiones de accesibilidad interesantes. Se describe como no verbal con diseño monocromo. Los puzzles no dependen de la percepción del color y no hay pruebas basadas en sonido. Esto es clave porque lo convierte en un juego realmente para todos. Es un diseño inclusivo que se agradece muchísimo. Duración estimada entre 1 y 2 horas y media. Ideal para una sesión tranquila. No es de esos juegos que te exigen un compromiso de 20 horas. Puedes empezarlo y terminarlo en una tarde. El juego funciona mediante imágenes y lógica visual, así que el idioma es casi irrelevante, lo cual se agradece para un juego de puzzles, la verdad. Si quieres algo diferente, experimental y con personalidad, este es de los que se cuelan fácil en tu biblioteca. Es perfecto para esos momentos en los que quieres relajarte, pero mantener la mente activa. O para compartir con alguien que no suele jugar a videojuegos, pero le gustan los rompecabezas.
What the? También el 10 de febrero llega Shadows of the Afterland. Y ojo porque tiene un gancho rarísimo y muy potente. Lo desarrolla y publica Aruma Studios, un estudio español con sobrado talento. Sale en Steam y ya hay demo disponible para que lo pruebes antes de comprarlo. Estamos en Madrid, 1960. En el viejo zoo de la ciudad ocurre un incidente inquietante y una criada llamada Pilar muere en circunstancias misteriosas. Hasta aquí, tragedia pura y dura. Pero la cosa se tuerce cuando despiertas en el más allá. Llegas con el aspecto físico de Pilar, la criada que acaba de morir, pero hablando y pensando como Carolina, una agente de policía de Madrid que todavía no ha nacido. Y ahí se abre el misterio central del juego. ¿Cómo puede una misma alma llegar al más allá con la apariencia de una persona del pasado, pero los recuerdos y la identidad de alguien del futuro? Carolina es una de las policías pioneras de Madrid, una mujer adelantada a su época que rompe moldes en un mundo dominado por hombres. La aventura es un point and click clásico, pero con ideas muy propias que la distinguen del resto. Aquí vas a moverte constantemente entre el mundo de los vivos y el del más allá, y además podrás poseer a personas vivas para acceder a lugares, información o acciones que de otro modo serían imposibles. Eso le da un punto muy detectivesco, pero con magia, como si la deducción tuviera herramientas sobrenaturales a su disposición. El reino del más allá está lleno de personajes extravagantes que tienen sus propias agendas, secretos y razones para estar ahí atrapados. En lo narrativo mezcla temas bastante serios: identidad, coraje, destino, el más allá, la reencarnación y la conexión entre vidas pasadas y futuras. Pero lo hace con un tono de comedia sobrenatural y humor oscuro que equilibra perfectamente el peso dramático, sin caer en el melodrama ni en la frivolidad. Y el pixel art está muy cuidado, con escenas y animaciones meticulosamente diseñadas que capturan tanto el Madrid de los 60 como el mundo fantasmagórico del más allá. Viene con voces completas en inglés y textos tanto en español, lo que era de esperar y de agradecer, como en alemán. Así que podemos jugarlo en nuestro idioma sin problemas. Lo que está claro es que este mes demuestra el gran talento y creatividad que hay en nuestro país a la hora de desarrollar aventuras gráficas. El 11 de febrero nos metemos de lleno en el terror liminal con Backrooms Stories, de Liminal Games. Sale en Steam y si conoces el concepto de Backrooms ya sabes de qué va. Es el lugar infinito, fluorescente, con moqueta amarilla y papel pintado donde todo parece repetirse, pero donde siempre tienes la sensación de que hay algo fuera de plano, acechando. Aquí la convierten en una antología de horror psicológico, 5 historias conectadas por el mismo tipo de espacio imposible, y con decisiones que van ramificando tu destino según lo que elijas. El pasillo no se acaba nunca, las luces zumban sin parar, y cada decisión te hunde más en el laberinto. Cada una de las 5 historias explora un aspecto diferente del horror liminal. Una puede centrarse en el aislamiento absoluto, otra en la paranoia de sentir que algo te observa, y otra en la desesperación de saber que nunca vas a encontrar la salida. En mecánica se apoya en elecciones, múltiples rutas y finales, más exploración ligera, con un tono cercano a novela visual mezclada con aventura narrativa, pero sin perder el punto de elige con cuidado porque aquí se paga caro. Las decisiones que tomes no solo afectan a tu supervivencia, sino también a qué tipo de final vas a conseguir. Y con 5 historias diferentes hay bastante contenido para explorar todas las ramificaciones. El juego captura perfectamente esa estética liminal que se ha hecho tan popular. Espacios que deberían ser familiares pero que están vacíos. Lugares de transición donde no debería haber nadie, pero tú estás ahí. Y cuanto más caminas, más te das cuenta de que algo no está bien. De momento solo vendrá en inglés. Una pena para los que no dominan el idioma, pero es comprensible en un proyecto pequeño. Si te atrae el horror existencial, la estética liminal y las historias cortas que te dejan mal cuerpo, este tiene pinta de funcionar muy bien. El 12 de febrero llega Heart of the Forest, desarrollado por Trapped Predator y publicado por Wales Interactive. Sale en Steam y también en consolas, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series y Nintendo Switch, así que tendrás dónde elegir para jugarlo. Aquí hablamos de una película interactiva de horror psicológico donde tus decisiones realmente importan.
La historia arranca con una excursión por la Selva Negra alemana. Un grupo de estudiantes, bastante dispar entre sí, se adentra en el bosque y termina bajo el influjo de un espíritu vengativo atrapado en lo profundo. Un poco al estilo Proyecto de la Bruja de Blair. Y a partir de ahí el juego va a lo que promete: supervivencia, paranoia, secretos del pasado. Y ese tipo de terror que mezcla folclore con trauma personal. El juego está inspirado en cuentos centenarios de espíritus vengativos de la Selva Negra alemana, así que tiene esa base de folclore real que siempre añade un nivel extra de inquietud. El planteamiento de Wales Interactive suele ser muy claro: tú no solo sigues la historia, la moldeas con tus decisiones. Aquí se insiste mucho en que tus elecciones determinan quién sobrevive. Cada personaje del grupo tiene su propia historia, sus propios miedos y sus propios secretos. Y tus decisiones afectarán a quién llega al final y quién no. Y además existe un riesgo de corrupción, de caer en la influencia oscura del bosque y convertirte en algo distinto. No es solo sobrevivir físicamente, es mantener tu humanidad intacta. También tiene un elemento curioso: la narración se reparte en múltiples puntos de vista, para que veas el descenso desde distintos personajes y entiendas mejor toda la historia. Los miembros del grupo se enfrentan a sus miedos más profundos y a las sombras de su pasado, atormentados por el miedo, el trauma y los secretos. Cada personaje es empujado a su límite. El audio viene en inglés, pero con subtítulos en múltiples idiomas, incluido el español. Si te van las experiencias tipo película interactiva con decisiones tensas, esta es de las fechas fuertes del mes, sin duda. Wales Interactive tiene experiencia en este tipo de juegos, así que saben lo que hacen. ¡Hey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. El 15 de febrero aparece An Abyss of Dreams, desarrollado por Studio Chien d'Or. Sale en Steam y pinta a point and click de horror cósmico en un contexto histórico bastante peculiar. La historia se sitúa en Quebec durante un periodo llamado la Gran Oscuridad, un periodo histórico real de Quebec que añade esa capa de autenticidad al horror. Y seguimos a Thérèse, una joven cuya vida se rompe tras la muerte de su madre. La envían a un orfanato, y el sitio se describe como un lugar regido por la violencia y la crueldad. El orfanato es uno de esos lugares donde la autoridad se ejerce con puño de hierro, y donde los niños aprenden rápido que nadie va a venir a salvarlos. Lo que lo hace especial es el giro nocturno. Por la noche, Thérèse es transportada a otro mundo, en apariencia más calmado, casi encantador, hasta que descubre que ahí habitan horrores incomprensibles. Es como si el sueño fuera un refugio del horror diurno del orfanato, pero resulta que ese refugio tiene sus propios monstruos esperando, y el juego sugiere algo potente. Quizá ese mundo de sueños sea la clave para entender los fenómenos extraños que están ocurriendo dentro del orfanato. La línea entre realidad y pesadilla se va desdibujando conforme avanzas, y empiezas a preguntarte qué es peor: la crueldad humana del orfanato o los horrores del mundo de los sueños. Mecánicamente lo que puedes esperar es el clásico ADN de aventura: exploración, objetos, puzzles, conversación, pero con un tono muy atmosférico, gótico y Lovecraftiano que lo impregna todo. De momento vendrá solo en inglés y francés, por desgracia. Si buscas una aventura con atmósfera, esta puede ser una candidata muy seria para tu lista de deseados. El 17 de febrero llega Dark World, desarrollado por Radek Wolf y publicado por Walker & Wolf. Sale en Steam y es uno de esos proyectos pequeños pero con una identidad clarísima. Es una ficción interactiva oscura y surreal, con estructura de aventura de texto point and click. Y lo mejor, es completamente gratis, un free to play, así que no tienes excusa para no probarlo. La inspiración es curiosa. Se menciona explícitamente la poética de Dark Souls, pero sin la acción. O sea, no vas a combatir contra jefes, ni hacer parries, ni rodar constantemente. Vas a explorar ruinas, tumbas y santuarios, recolectar fragmentos, combinar objetos y reconstruir memoria y fe en un mundo de purgatorio. La atmósfera es de desolación, de un lugar que ya ha muerto, pero que se niega a desaparecer del todo. Ese sentimiento de que eres el último en un lugar olvidado por todos.
La forma de interactuar también tiene su gracia. Se describe como una experiencia de clic en enlaces resaltados, para moverte e investigar, pero manteniendo inventario y uso contextual de objetos, como en las aventuras gráficas. Es como una mezcla entre libro-juego, aventura narrativa y exploración gótica, pero con un tono denso, de lore y sugerencia, más que de explicaciones directas. Tendrás que prestar atención, leer entre líneas y conectar los puntos tú mismo. Es ambigüedad deliberada que hace que dos personas puedan jugar e interpretar la historia de formas completamente diferentes. De momento el juego vendrá en inglés y checo, lo que es una pena porque el texto será fundamental. ¿Conectarás con esa atmósfera densa y melancólica? Es de esos juegos que o te atrapa completamente o te deja completamente frío. No hay término medio, pero como es gratis, no pierdes nada probándolo. El 20 de febrero lo que llega es la demo de Crashed in Time, desarrollado por Draw Me a Pixel. Sale en Steam y ya solo la premisa es un regalo para fans del metahumor y del point and click elástico. Aquí seguimos a Sherlock Holmes y el Dr. Watson, pero en una versión abiertamente cómica y autorreferencial. El juego se define como una aventura de investigar, tirar, estirar, manipular, como si el mundo fuera de goma. Además, el juego se apoya en un guiño muy curioso. Estos Holmes y Watson vienen de su aparición en There Is No Game Wrong Dimension. Si jugaste este juego, sabes lo brillante que era rompiendo la cuarta pared, y ahora vuelven en su propia aventura, con una trama que juega con los límites del espacio-tiempo, del propio desarrollo del juego y de la ficción rompiéndose por las costuras. Imagínate, estás jugando un juego sobre personajes que saben que están en un juego, que pueden manipular los elementos del juego mismo como parte del gameplay. Es ese tipo de humor absurdo e inteligente que cuando funciona, funciona de maravilla. La demo te permitirá probar toda esa locura sin revelarte demasiado de la trama completa. Eso sí, vendrá en inglés y francés, pero el juego final tiene previsto traducirse a 10 idiomas distintos. Así que si la demo te engancha, el juego completo probablemente llegue en tu idioma. El 27 de febrero llega esto, Buy the Game I Have a Gun, desarrollado por Kimulators Films. ¿Os acordáis de aquel juego del mes pasado que daba cierta vergüenza ajena? I'm in love with your dead grandmother. Pues bien, este es de la misma gente. Aquí no estamos ante una aventura clásica, sino ante una película interactiva deliberadamente absurda, con tono de meme y humor completamente desquiciado. Sigues escenas de vídeo y de repente te toca elegir, y esa decisión altera la siguiente escena, llevando a múltiples finales según lo que decidas. La historia gira alrededor de She's Man, un alienígena que se presenta con amenazas ridículas, personajes disparatados y un guión que presume de haberse escrito en directo durante un streaming. O sea, caos intencional, puro y duro. El tipo de humor que funciona precisamente porque no se toma nada en serio. También menciona más de 2 horas de metraje y un montón de contenido extra que no sé si vas a querer ver. Así que, aunque parezca una broma, hay bastante contenido aquí. Tiene ese rollo de producto gamberro que sabe perfectamente lo que está haciendo. No pretende ser Ciudadano Kane, pretende hacerte reír con situaciones absurdas. El idioma en el que sale será exclusivamente en inglés, lo cual tiene sentido para este tipo de humor tan específico del internet angloparlante. Es el tipo de juego que o lo odias o te partes de risa, no hay término medio. Pero para el precio que tiene, si buscas algo diferente y absurdo, puede darte algo de entretenimiento. Es perfecto para esas noches con amigos donde queréis ver algo ridículo juntos con unas cuantas cervezas encima. Sin día concreto, pero marcado para febrero de 2026, está Pixel Detective: Curse of the Paintings, desarrollado por Northlight Pixels. Se trata de una historia corta de misterio en pixel art, donde encarnas a Nathan, un detective privado veterano al que le cae un caso por una llamada, de esas que parecen normales hasta que notas que algo no encaja del todo. El juego apunta a un misterio de capas, primero la oficina, luego encuentros nocturnos en un bar, personajes sospechosos, secretos que se escapan entre frase y frase, y un foco narrativo muy concreto,
extrañas pinturas y detalles ocultos que parecen parte de un patrón más grande. Las pinturas son el elemento central del misterio, de ahí el título. Hay algo en esas obras de arte que no es normal, algo que conecta todos los eventos extraños. Por lo que se describe, la gracia está en lo clásico: interrogar, examinar, reconstruir qué pasó realmente, y dejar que la atmósfera haga parte del trabajo. Con un misterio bien dosificado y una buena puesta en escena ya te gana. El pixel art le da ese tono noir clásico que funciona perfecto para una historia de detectives, con las sombras marcadas, los neones de la ciudad, esa estética de cine negro pero en píxeles. Desafortunadamente no saldrá de momento en español, pero al menos sí en inglés. Si te apetece una aventura más íntima, de detective y con ese aire de sospecha, este cae perfecto para una noche relajada de investigación. Es cortito, directo y te deja con esa satisfacción de haber resuelto un caso por ti mismo. Y cerramos con The Complex Chapter 1 Who, What, Where, desarrollado por Steggy Studios, con salida prevista para febrero, pero aún sin fecha concreta. Aquí la propuesta es un juego de puzzles y horror en primera persona con varias rutas y finales posibles. La premisa está muy bien planteada. Tu casero monta una fiesta en el edificio donde vives. Tú estás enfermo y te la pierdes. Te quedas en casa descansando. Y cuando despiertas, el apartamento está hecho polvo y mucha gente ha desaparecido. Así, de golpe, sin explicación. A partir de ahí el juego te pone en modo investigación dentro de un espacio cerrado. Explorar cada rincón del edificio, hablar con otros personajes que quedan, resolver puzzles que van abriendo nuevas zonas o revelando información. Y lo más importante, según tus decisiones puedes llegar a uno de 5 finales distintos. El juego incluso te avisa de un clímax con enfrentamiento tipo boss fight, lo cual es bastante raro en el género, y puede darle un giro más tenso a toda la experiencia. No es habitual ver elementos de acción en un juego de puzzles, así que esto puede sorprender. El edificio funciona como un personaje más, cada apartamento cuenta su propia historia, y conforme exploras vas descubriendo qué pasó realmente durante la fiesta, por qué desaparecieron tantas personas y qué papel juegas tú en todo esto. La estructura de capítulos sugiere que esto es solo el principio de una historia más grande, así que si te engancha probablemente haya más contenido en el futuro. De momento vendrá solo en inglés, una aventura de terror con estructura parecida a un escape room con opciones y consecuencias reales, un misterio que se vuelve más peligroso cuanto más sabes. Es perfecto para los que disfrutan desentrañando misterios poco a poco, y la posibilidad de 5 finales diferentes te da razones para rejugarlo. Hasta aquí los lanzamientos de febrero de 2026. Como habéis comprobado, hay un poco de todo, desde point and click clásicos hasta juegos de puzzles, pasando por películas interactivas y propuestas realmente originales. Déjame en comentarios cuál te ha gustado más. ¿Tenías ya alguno en el radar? Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si no lo has hecho ya y comparte este contenido con amigos y conocidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.